Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de el nuevo templo de Dios, el Espíritu Santo en tu vida. Partiremos recordando que en el Antiguo Testamento el templo de Dios que había construido Salomón tenía por objetivo buscar la presencia de Dios, adorarle, presentarle ofrendas, sacrificios, oraciones, buscarle, el punto de conexión entre Dios y su pueblo. Sin embargo, la hipocresía, el orgullo y la maldad del pueblo de Dios hacen que, en algún momento, Dios abandone ese templo. ¿Y qué ocurre? La destrucción. Babilonia viene y destruye el templo de Dios, construido por Salomón, y conquista Jerusalén, realiza destrucción, robo, toma cautivos y esclaviza al pueblo de Dios. Fruto de la rebelión del pueblo, de su orgullo y de su pecado, abandonar su pacto, convertirse solamente en hipócritas. Apariencia de que aman a Dios, pero no le buscan. Años después de este suceso, Ezequiel, que era junto con Jeremías uno de los profetas que habló acerca de la destrucción del templo, que profetizó acerca de la cautividad de Judá, de la caída de Jerusalén, de la destrucción del templo, tiene una visión de un nuevo templo. Ezequiel capítulo 40, versículo 1 dice: en el año 25 de nuestro cautiverio, en Babilonia, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, es decir, que cayó Jerusalén, fue conquistada, fue destruido el templo, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá, en una visión espiritual. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur, el nuevo templo de Dios. Me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, es decir, un ángel, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, el ángel: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase he sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Entonces este ángel lleva a este profeta, a Ezequiel, y le muestra el templo, el nuevo templo. Y a partir de ahí, el ángel le empieza a describir las medidas y las características del nuevo templo de Dios. Y si seguimos leyendo, posterior a las características y medidas, llegaremos al capítulo 43 de Ezequiel, donde habla acerca de que Dios a ese templo va a llenarlo con su presencia. La gloria de Él llena ese templo. Y dice el capítulo 43, versículo 1. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente de este nuevo templo. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. La gloria de nuestro Dios llegará a ese nuevo templo. Y en el versículo 10 de Ezequiel 43 dice: Tú, Ezequiel, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, la que le acaba de enseñar el ángel, donde el ángel le dice: mira bien con tus ojos, oye bien con tus oídos. Y que dice: y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Podría resultar extraño, después de que el ángel
le está mostrando cómo va a ser el nuevo templo con medidas y con características que les diga que se avergüencen de su pecado y que midan el diseño, vean cómo es la nueva casa. ¿Y qué dice a continuación? Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Es decir, si se arrepienten, hazles entender este nuevo diseño. Su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y sus reglas, y las pongan por obra. ¿Qué está queriendo decir nuestro buen Padre Celestial? Esto va más allá que el diseño físico de un templo. Independiente de que este templo Dios pueda construirlo o permitir que sea construido, aquí hay algo espiritual, porque las palabras que nuestro amado Jesús habla son espíritu y son vida, son espirituales. Nuestro Dios es espíritu, nos habla cosas, misterios espirituales. Por eso hay una aparente mezcla entre características físicas de un templo con algo espiritual, donde si ellos se arrepienten, van a poder medir el diseño, van a poder poner por obra todas las reglas de este nuevo templo. ¿Por qué nos quiere explicar esto? Y nos pide que pongamos atención, porque el nuevo templo que Dios busca en el Nuevo Testamento es morar por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, morar en su iglesia. Cada uno de los que creen en Jesucristo, aquellos que son discípulos de Jesucristo, cristianos, que creen y que obedecen al Evangelio de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo, somos su cuerpo también, somos templo de Dios, porque el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Por eso en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: acercándonos todos a Él, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nuestro amado Jesucristo es la piedra escogida y preciosa. Y dice a continuación Primera de Pedro 2:5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Somos casa de Dios, templo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios, esa maravillosa persona que Jesucristo, nuestro Señor, rogaría al Padre para que nuestro Dios y Padre nos enviara a morar en nuestras vidas, nos constituyen en casa espiritual, templo de Dios. ¿Y qué más? Y sacerdocio santo. Somos sacerdotes, servimos a Dios para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El nuevo templo de Dios son cada uno de los que creen en Jesucristo, que creen en el Evangelio de Dios dado a través de nuestro amado Señor Jesucristo, donde el Espíritu Santo morará en nuestras vidas. Somos ese templo y tenemos que ofrecerles sacrificios espirituales como sacerdotes que somos a nuestro Dios por medio de Jesús, con una vida de santificación, de apartarnos del pecado, consagrarnos a Él, con una vida de oración, de adoración a nuestro Dios, de leer su palabra, aprender su palabra, de tener comunión con el Espíritu Santo, amar a Jesucristo, amar a Dios, mantener una relación, permanecer. Somos el templo de Dios.
Entonces, ¿cómo se desarrolló esto de este nuevo templo? Nuestro amado Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 16, versículo 7, antes de que Él fuera a la cruz y muriera por nuestros pecados para darnos salvación y después resucitara. Él dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, es decir, que vaya al Padre, que no siga aquí en esta tierra. Porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Así es como comienza a materializarse esto de que nos convirtiéramos en el templo de Dios. Nuestro amado Jesucristo, el autor y consumador de este nuevo pacto con Dios, en su sangre, al morir y resucitar, llegamos al Padre por medio de Jesucristo y nuestro Padre Celestial envía al amado Espíritu Santo a morar en nuestras vidas. Y somos templo de Dios para ofrecer sacrificios espirituales y tener un sacerdocio santo. Permanecer. Entonces, una vez que nuestro amado Señor Jesucristo resucita, está a la diestra ya del Padre, en Hechos capítulo 1, versículo 4, Él les habla a los discípulos y dice que estando juntos les mandó nuestro amado Señor Jesús a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nuestro amado Jesús prometió que Él había rogado al Padre y que el Padre junto a Él enviarán a ese amado Consolador, el Espíritu Santo. A continuación dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El anhelo siempre del ser humano es saber fechas. ¿Cuándo volverás, amado Señor? ¿Y qué le responde nuestro buen Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado nuestro amado Señor, y le recibió una nube que se ocultó de sus ojos. Ascendió al Padre, fue al cielo con el Padre. Entonces nuestro maravilloso Señor Jesús les dice, discípulos, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo de cuando he de volver y todo será restaurado. Enfóquense en este momento en recibir al amado Espíritu Santo, porque Él les dará poder. ¿Para qué? Para ser testigos eficaces de mí, para darles autoridad, para darles la capacidad para hablar de mí. Él les dará palabra, Él los va a guiar. Les envío al amado Espíritu Santo a morar en sus vidas. Entonces, nos daremos cuenta que de la misma forma que nuestro Dios fue al primer templo que fue construido por voluntad de Dios, por Salomón, por el rey Salomón, de la misma forma su presencia a través del Espíritu Santo en Pentecostés vendrá a la vida de los discípulos. Entonces, si leemos cómo fue que la presencia de Dios descendió al primer templo, vamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Y que dice, cuando Salomón acabó de orar y presentar el templo físico que había construido por voluntad de Dios, entonces termina de orar Salomón y descendió fuego de los cielos, la presencia de Dios, y consumió
el holocausto y las víctimas, que era la ofrenda que se había ofrecido en el templo, y la gloria de Dios llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, nuestro Abba Padre. Y dice a continuación en 2 de Crónicas 7:3, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, si vemos ahora en el Nuevo Testamento, después que nuestro amado Señor Jesucristo les dijo que permanecieran esperando juntos la venida del Espíritu Santo, ocurre lo siguiente en Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La presencia de Dios, la gloria de Dios. Y se les aparecieron lenguas o llamas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Que vemos aquí que tal como en el Antiguo Testamento, ese templo físico fue lleno de la gloria de Dios, pero que después, a causa del pecado, de la rebelión y de la maldad del hombre, la gloria de Dios abandonó ese templo. Ahora este nuevo templo, que son todos los hijos de Dios por medio de Jesucristo, aquellos que creen en el Evangelio dado por medio de Jesucristo, es decir, que creen en Jesús como su Señor y su Salvador, que rinden sus vidas ante Él, que se arrepienten de sus pecados, de su maldad, que reciben la salvación de Jesucristo, que son sus discípulos, le siguen y le obedecen. Estos hombres que están en obediencia a Jesús, ahí esperando esa promesa del Padre, vemos cómo la gloria de Dios, como fuego, como llamas de fuego o lenguas de fuego, llena a cada una de sus vidas. Entonces, el nuevo templo de Dios ahora son los discípulos de Jesucristo, que creen en el Evangelio de Dios, las buenas nuevas dadas por medio de Jesucristo. Eso es motivo de gozo y alegría. Así es como nuestro amado Jesucristo, junto con el Padre, nuestro maravilloso Padre Celestial, nos envían al Consolador. Y somos ahora templo de Dios. Y formamos entre todos esa iglesia, templo de Dios, cuerpo de Cristo Jesús. Por eso, que si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20, vuelve a reforzar esta idea. Edificados, todos nosotros como iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por medio de apóstoles, profetas, predicadores, escuchamos la palabra de Dios y el fundamento es Jesucristo, su evangelio, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí estamos todos los que somos discípulos de Jesucristo y nos transformamos en el templo de Dios, donde el Espíritu Santo maravilloso mora en nuestras vidas. Y dice a continuación Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo mora en los hijos de Dios por medio de creer
en Jesucristo, en el Evangelio de Jesús, el Evangelio del Padre dado a través de nuestro amado Jesucristo. Esto es una maravilla. Para todos aquellos que formamos la Iglesia de Jesús, sus discípulos, cristianos de verdad, recuerda, no hipócritas, aquellos que amamos a Jesús, que hemos rendido nuestras vidas a Él y a través de Él amamos a nuestro Padre, le obedecemos, guardamos su palabra. Fe y obediencia. Un verdadero cristiano permanece. Y si cometemos errores y si fallamos a Dios, nos arrepentimos, ordenamos nuestras vidas, nos apartamos del pecado, pedimos perdón a Dios por medio de Jesucristo y como Dios ve que hablamos con verdad, la gracia de Dios en Cristo Jesús nos perdona y seguimos permaneciendo en Jesús. Y el amado Espíritu Santo nos da el poder para vencer la tentación, para vencer el pecado y permanecer. Lo que Dios no quiere son cristianos hipócritas que aparentan, esos que no buscan su voluntad. Si caes en tibieza, Dios tratará para que tú te decidas si quieres ser frío o caliente, es decir, si te apartas o si buscas a Jesús de verdad. Por eso te invito, si no conoces a Jesucristo, a darle tu vida a Él. Al final de este podcast hay una oración donde tú te arrepientes de tus pecados, pides el perdón a Dios por medio de Jesucristo, confiesas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Recibes la salvación por medio de Jesús, te transformas en un discípulo. Ese es el punto de partida para seguirle y obedecerle y permanecer. Recuerda, esto consiste en ser discípulo, permanecer. Serás templo del Espíritu Santo y debes permanecer. Por eso que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, nuestro amado Señor Jesús dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Nadie te sacará. Serás columna de su templo. Porque a eso nos ha llamado nuestro Dios, a ser templo de Él. Para eso el Espíritu Santo viene a nuestras vidas a morar. Pero debemos ser cristianos de verdad, no hipócritas, no tibios, de apariencia. No, Jesucristo es nuestro Señor, Él es el primero en nuestras vidas. Y a través de Él buscamos a nuestro Padre y le damos el primer lugar en nuestras vidas, nuestro Padre Celestial. Dios debe ser primero, todo lo demás es secundario. Permanecemos, para eso el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Esta es una relación con Dios. Para eso somos su templo. La palabra dice que Dios ya no mora en templos hechos por mano humana, templos físicos, edificios. Él viene a morar en sus hijos, que son adoradores, humildes, humillados, que son discípulos de Jesucristo. Le obedecen, le aman, le buscan y a través de Él aman al Padre. Te invito a ser cristiano, cristiano de verdad. Y así la gloria de Dios estará en tu vida. El Espíritu Santo que mora en ti te llenará cada día de su amor, de su paz, de su gozo y te dirigirá. Y hará esa obra de renovar tu mente para que el carácter de Jesús esté en tu vida. Ahora, si alguien es nuevo en el Evangelio, en conocer a Jesucristo, podría preguntarse, bueno, entiendo que el Espíritu Santo bajó a los discípulos en Pentecostés, pero ¿y qué ocurre en este tiempo? En este tiempo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón,
como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? De que reconocemos que hemos pecado, que hemos hecho lo malo, que hemos sido injustos, que hemos sido pecadores. Hemos fallado, hemos sido desleales a Dios y por ende desleales al hombre. No hemos hecho su voluntad. Por eso nos arrepentimos de nuestra vida, llena de orgullo, llena de mentiras, injusticias o de maldad, codicias o de afanes o de inmoralidad o de vanaglorias, etc. Y nos arrepentimos, rendimos nuestras vidas a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Entonces el Espíritu Santo vendrá a ti en ese momento. Y a partir de ahí somos sus discípulos. Por eso que lo ratifica el apóstol Pedro cuando en el primer discurso que él hace, predicando acerca del arrepentimiento y de recibir a Jesús, cuando él predica la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 37, dice que al oír esto, todos los que oían la palabra, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué dice Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Fruto de eso, nos bautizamos. Y dice a continuación, Pedro, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto es para todos. El amor de Dios es para todos, para que todo aquel que en Él cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí vendrá el amado Espíritu Santo. Recuerda que creer a Jesús es obedecerle, ser su discípulo. Esto mismo lo expresa en Efesios capítulo 1, versículo 11, donde dice, en Él, en Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, nuestro Padre, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, somos para la gloria de Dios, en Jesús. En Él también vosotros, en Jesucristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, las buenas nuevas, y habiendo creído en Él, en Jesucristo, esa es tu parte, creer y obedecer, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, nuestro Padre envía al Espíritu Santo a nuestras vidas. Y a continuación dice que es las arras, la prueba de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Es decir, al creer en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Nuestro Padre envía al amado Espíritu Santo y esa es una prueba de que somos templo de Dios. Somos propiedad de Jesucristo. Somos propiedad de Dios para su gloria. Somos llamados a ser sacerdotes, santificarnos, amarle, buscarle, obedecerle. Eso es lo que anhelamos cada día. Por eso el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Amamos a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, es nuestra ayuda. Lo necesitamos. Estamos en tiempos finales. Hoy más que nunca necesitamos al Espíritu Santo. Y hay algo más. Buscamos más de su llenura. Esto no es emoción. Esto no es un sentimiento. Esto es un anhelo
donde la palabra dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo quiere cada día llenar más nuestras vidas y tomar el control de nuestras vidas. ¿Qué es esto de la llenura? Es que cuando nos invita a no embriagarnos del vino ni de las cosas de este mundo, sino del Espíritu, es que el Espíritu Santo quiere darnos más de Jesús. El amado Espíritu Santo quiere que conozcamos más a Jesucristo y a través de Jesucristo conoceremos al Padre. El amado Espíritu Santo quiere enseñarnos la palabra, quiere que entendamos la palabra, la Biblia. El Espíritu Santo quiere guiarnos, quiere que tengamos una relación, comunión personal con Él. El amado Espíritu Santo nos revela a Jesús, como nuestro amado Jesús nos revela a nuestro amado Padre Celestial. Entonces conocemos cómo es nuestro Padre, su carácter, su forma de actuar, conociendo a Jesucristo. Y nuestro buen Jesús dijo que el Espíritu Santo me glorificará, dice, tomará de lo mío y os lo hará saber, que a la vez es todo lo del Padre. El Espíritu Santo nos enseña más de Jesucristo. Para eso Él usa la palabra, la Biblia. Entonces, ¿cómo nos llenamos aún más del Espíritu? Nos llenamos más buscando una relación permanente con Él, con Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesús dijo: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, ahí está la clave, permanecer, no con apariencia ni hipocresía, sino como discípulo. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En la medida que oramos a Dios por medio de Jesucristo, adoramos al Padre, adoramos a Jesucristo, a su amado Espíritu, leemos su palabra, el Espíritu Santo abre nuestra mente, nos enseña la palabra, entendemos quién es Jesucristo y a través de Él conocemos a nuestro Padre. Escuchamos la Biblia, escuchamos los podcasts, prédicas, nos apartamos del pecado, tomamos decisiones de apartarnos de cosas vanas y nos consagramos, tomamos tiempo para Dios, nos santificamos. Ese proceso de permanecer hará que el Espíritu Santo vaya cada vez más tomando control de nuestras vidas. Esto es una relación. Necesitamos al amado Espíritu Santo. Nuestro amado Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El amado Espíritu Santo nos muestra, nos guía, nos renueva. Conocemos la verdad y nos hace libres, nuestro amado Jesús. Y a la vez nos dice nuestro buen Señor Jesús: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se corta de la vid y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esa es la advertencia de separarse de Jesucristo, de pecar deliberadamente, de convertirse en un hipócrita, de apagar al amado Espíritu Santo en nuestras vidas, de quitarle el control, de no querer oírlo. Nuestras vidas se secan y con el paso del tiempo sucede esto. El pámpano se seca, muere y ya no sirve más que para ser echado fuera. Se aparta, ya no es cristiano, no es salvo,
y por lo tanto el destino de esa persona que se apartó será la separación eterna de Dios, el infierno. Por eso que con humildad nos mantenemos en el camino que es Jesucristo, y nuestro amado Espíritu Santo nos ayudará, nos mantendrá amando a Jesucristo, amando al Padre, y permaneceremos hasta el final. El amado Espíritu Santo nos consuela cuando pasamos dificultades. Por medio de la palabra de Dios, fortalece nuestras vidas. Por medio de la palabra de Dios nos guía, la Biblia. Verás que la Biblia es más que un libro. El Espíritu Santo te revelará a Jesucristo y a través de Él te revelará al Padre por medio de Jesús. Conocerás la verdad de la palabra. El Espíritu Santo intercede por nosotros, nos da dones, nos llena para así Él poder usar nuestras vidas como instrumentos para Dios. Una relación, más que un conocimiento, una relación. No una religión, relación por medio de Jesucristo. Ahí está el amado Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces vemos en Hechos capítulo 4, versículo 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí Pedro está orando a Dios por fortaleza, por valentía para predicar. Y el Espíritu Santo te fortalece, te llena, te da denuedo, te da valentía, habilidad. Él te capacita. Recuerda que no puedes confiar en tu fuerza. Esto es con el poder de su Espíritu. No es con espada ni con ejército. No es con la fuerza de una organización humana, ni con poder personal. No es con tu inteligencia. La obra de Dios se construye con el poder de su Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y nos dirige para hacer la voluntad de Dios. Y por eso que nuestro buen Jesucristo dijo en Lucas capítulo 12, versículo 11, cuando tuvieran que testificar ante magistrados, autoridades, y no sepas qué responder, no temas, no te preocupes, porque el Espíritu Santo que mora en ti, Él os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Él nos guía, el amado Espíritu Santo nos guía. Entonces, el amado Espíritu Santo usa la Biblia. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Eso lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 17. Entonces el Espíritu Santo nos enseña la palabra, la Biblia, y vemos que Él nos regenera, Él nos renueva. Y por eso vemos que en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4, habla de que cuando se manifestó la voluntad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por tu propia fuerza. No es porque tú en tu fuerza y tu capacidad seas bueno. No, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que nuestro Padre nos quiere salvar. Su amor y su bondad hizo que Él enviara a Jesucristo a dar su vida por nosotros, para que si creemos en Jesús, le obedecemos, tengamos salvación, tengamos ese nuevo nacimiento en Jesucristo, esa regeneración, y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas,
nos renueva nuestro entendimiento, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra vida, nuestro carácter. Por eso somos templo de Dios. El amado Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. Y eso lo declara también Hebreos capítulo 10, versículo 15. Dice que nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, dice Dios, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cómo puede suceder eso? Es que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y si permitimos que el Espíritu Santo nos llene cada día por medio de la palabra, la oración, la adoración a Dios, la comunión, la santificación, permitimos que Él nos revele cada día más a Jesucristo y a través de nuestro buen Jesús nos revele al Padre. Aprendamos la voluntad de Dios dada por medio de Jesucristo, el Evangelio. Eso se escribe en nuestros corazones. Es su Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu Santo es nuestro amigo. Lo necesitamos. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo cada día. Necesitamos su dirección. Necesitamos entender la palabra de Dios. Es relevante el Espíritu Santo. Y tu parte es no apagar al Espíritu Santo. Tu parte es buscar a Dios, buscar su presencia en oración, hablar con nuestro Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, orando, cantando alabanzas, adorándole con nuestra vida, tomando determinaciones, leyendo su palabra, no para tener un conocimiento. Le pides al Espíritu Santo que te revele a Jesucristo, que te revele a Dios, que te revele la palabra. Y el amado Espíritu Santo te ayudará a entender. El Espíritu Santo es nuestro amigo y nos ayuda. Y necesitamos ser guiados por Él. Él está dispuesto porque quiere que conozcas a Jesucristo. Quiere que conozcas el Evangelio de Dios dado por nuestro amado Señor Jesús y ser guiado por Él. Tenemos entonces que esta maravillosa relación con Dios por medio de Jesucristo ha hecho que venga el amado Espíritu Santo y nos convertimos en templo de Dios, templo de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso implica una gran responsabilidad. Por eso cuando leemos 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, la Biblia dice, hablando a cada uno de los cristianos, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Que nos quiere hacer entender nuestro Dios, que ahora tú eres templo de su Espíritu Santo, el cual mora en ti y que ya no te perteneces a ti mismo. Eres de Dios, perteneces a Jesucristo. En conclusión, dice el versículo siguiente, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio? El precio de la sangre de Jesucristo derramada por ti en la cruz. Entonces, por cuanto habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ahora debes glorificar a Dios no solamente en tu espíritu, también en tu cuerpo. Y eso se traduce en tu pureza, en tu forma de actuar, en tu forma sobria y prudente de vestir, de alimentarte,
en la pureza sexual, porque eres templo de Dios, eres templo del amado Espíritu Santo. Por eso aquellos que están casados, Dios les exige mantener una pureza dentro del matrimonio, en todo lo relacionado al aspecto sexual. Dios exige que seamos prudentes y no caer en la gula, en los excesos, en buscar el placer, como este mundo busca, sino que somos templo del Espíritu, del amado Espíritu Santo, y buscamos glorificar a Dios en nuestras vidas. Por eso también señala Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, entristecer, al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Él mora en vosotros, no lo entristezcan. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. ¿Qué comprendemos? Somos llamados a ser de Jesucristo. La palabra dice rociados con su sangre, comprados por precio, para obedecer, para ser templo de su Espíritu. El amado Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Debemos ser limpios, santificarnos, quitar la violencia, la malicia, la inmoralidad, quitar todas aquellas cosas que entristecen al Espíritu Santo, que lo apagan en nuestras vidas. Porque de lo contrario, ¿cómo nuestro amado Consolador, guía y amigo Espíritu Santo nos va a poder revelar a Jesús si lo ofendemos, si lo apagamos en nuestras vidas, si lo apartamos, si lo entristecemos con nuestra forma de actuar? Debemos ser responsables como cristianos. Debemos ser humildes, humillarnos ante Dios cada día, buscar su presencia, adorarle, alabarle, orar ante Él, permanecer, alimentarnos de su palabra, y el Espíritu Santo hará que el carácter de Jesús sea moldeado en nuestras vidas. Es una relación. Necesitamos a nuestro amado Espíritu Santo. No lo entristezcas. Jesús nos exige rendir nuestras vidas a Él. Que Dios gobierne tu vida. Hemos sido comprados por precio. Esto no es un juego, esto es serio. Por eso, que si vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No se les olvide, hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, la Biblia. Si alguno destruyere el templo de Dios, le está hablando a los hermanos, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y a continuación señala, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, si tú te crees inteligente, capaz, le está hablando a los hermanos, a cada uno de nosotros, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es decir, hágase humilde. Aquí la palabra habla de que somos templo de Dios. Y si alguno destruye el templo de Dios, este enemigo puede ser externo, aquellos que persiguen a los cristianos, pero también puede ser tú mismo, porque tú puedes destruir el templo de Dios en ti, matando tu relación con Dios, apartándote de Él, enfriando tu vida espiritual, entristeciendo al Espíritu Santo, no oyendo su voz, desobedeciendo. ¿Y cuál es la advertencia?
el que destruye el templo de Dios sea un enemigo externo o interno, es decir, tú mismo, dice, Dios le destruirá a él. Esa es la advertencia. Por eso que nuestro amado Jesucristo ya lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y el que en mí no permanece, apaga al Espíritu Santo, lo entristece, destruye el templo de Dios, destruye su relación con Dios. ¿Qué va a ocurrir? Dios le destruirá a él. ¿Cómo sucede esto? Ese pámpano se seca. El que no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Destrucción eterna. Separación eterna de Dios. Eso es el infierno. Necesitamos permanecer en Jesús. Creemos en Él y fruto de eso tomamos decisiones. Hacemos la voluntad de Jesucristo, que es la voluntad del Padre. Obedecemos el Evangelio, todo lo que nuestro amado Dios nos ha enseñado por medio de Jesucristo. Somos responsables de ser ese templo santo para Dios, donde el amado Espíritu Santo more, donde Jesús reine en nuestras vidas. Estamos en tiempos finales. Necesitamos que el Espíritu Santo nos llene cada día para ser guiados, para que podamos oír la voz de Jesús y obedecerle. Necesitamos la gracia de Dios por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Permanece en Jesucristo y verás la gloria de Dios en tu vida. Estamos en un tiempo donde las tinieblas se van a levantar, porque así Dios lo ha permitido, fruto de la rebelión, de la violencia y de la maldad. La hora de las tinieblas se aproxima. Necesitas permanecer en Jesucristo, en su Evangelio. Es una tremenda honra, honor y bendición que nuestro Padre Celestial, junto con nuestro amado Jesús, hayan enviado al amado Espíritu Santo a nuestras vidas para darnos la victoria, fortalecernos, guiarnos. Y es una responsabilidad mantenernos en comunión, permanecer en Jesucristo, ser llenos de su Espíritu Santo. Somos responsables de ser ese templo santo para Dios, templo de Dios. Si eres humilde y le obedeces, hallarás gracia en Jesús. En medio de las cosas que vendrán, Dios guardará a los suyos. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl.
¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.